vamos a darle inicio a este tema. Hoy vamos a ver entonces la clase número 1, que va de cosecha, color, grados Brix y TDS. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy vamos a estar Víctor Londoño y mi persona mostrando este tema. Y vamos a arrancar por dar contexto. Entonces, en este caso voy a empezar yo para que Víctor ahora después tome la palabra. Entonces, en este caso, para coger contexto de este tema es que la cosecha es un eje fundamental, ya como venimos sabiendo. La cosecha es uno de los pasos más importantes, diríamos, de lo que llamamos proceso de beneficio. Sin tener una muy buena cosecha, es muy difícil llevar a cabo un proceso de beneficio muy bien hecho. ¿Por qué? Porque si tenemos una cosecha muy regular en la que vamos a tener granos con diferentes estilos de maduración, con diferentes puntos de maduración, vamos a tener problemas de granos más duros, de granos con algunas texturas vinagres también, porque podemos recolectar tanto sobremaduros como inmaduros, que serían los Si incorrectos. tenemos una cosecha irregular, dijiste, ¿cierto? Correcto, sí, una Ay, es que irregular. te escuché regular. Y ahí vamos a tener un problema de procesamiento en toda índole. Porque recolectar, por ejemplo, granos pintones no solamente nos lleva a finalizar en granos Quaker después de tostar, sino que también nos va a llevar a tener problemas durante el procesamiento en finca. Ya sabemos que el café hay que despulparlo. Y al despulpar el café vamos a tener que apretar o ajustar lo que llamamos camisas, ¿sí? Que en este caso las camisas son esos dos cilindros que se utilizan para poder quitar o remover la cáscara de la capa más externa, pues, del grano de café. La cuestión es que cuando se van los granos pintones van a caer dentro de las camisas y como son más duros, posiblemente causan o desajuste o la ruptura de las camisas, de lo que llaman, pues, a estos cilindros. Cuando hay muchos, ¿no? Y ahora, la otra cuestión es que cuando llegan y pasan estos granos por todo este proceso y pasan por una fase de fermentación y una fase de lavado, estos granos van a tener otros problemas también, en los que estabilizarlos y secarlos va a ser mucho más difícil que los granos que fueron totalmente recolectados o recolectados completamente maduros, para decirlo bien. Ya cuando venimos a terminar el proceso y vamos a empacar el café en pergamino seco y llevamos hasta el tueste, o sea, trillamos y tostamos, nos vamos a dar cuenta que ahora ejecutar el tueste va a ser sumamente difícil porque no nos va a dar un tueste parejo. Ahí vamos a tener un problema de lo que llamamos granos Quaker, ¿sí? O granos crudos que no alcanzan el punto de tueste, justamente por eso, porque tienen más dureza, tienen menor desarrollo de azúcares y ese tipo de problemas que pueden causar directamente en la taza. Entonces, eso como para entrar en contexto, ¿no? Lo que es la recolección sumamente importante. Ahora, vamos a empezar a hablar de por qué la cosecha es la base del café, del sabor, perdón, la base del sabor del café. Entonces, ahora sí, le quiero dar la palabra a Víctor para que continuemos ahí. Listo, entonces, una de las palabras clave durante esta clase va a ser nutrición, ¿cierto? O sea, la cosecha se supone que debe constar en su mayoría de frutos bien nutridos y en el estado de maduración óptimo para que cumplan las condiciones que mencionaba José, o sea, para que el proceso de la cosecha en adelante, llámese beneficio, tueste, cata, preparación, empaque, etcétera, sea exitoso. Listo. Entonces, para eso hay que entender un poquito como la parte de qué es la planta de café, o sea, de qué es un cafeto, y ahí vamos a entender por qué es importante hablar de nutrición. Hay que tener en cuenta que el fruto, en la mayoría de las plantas, su forma de perpetuar la especie, es su forma de reproducirse a través de la semilla. Y es una parte sumamente importante que la planta siempre va a buscar que esté bien nutrida, ¿cierto? Sin embargo, la planta tiene
unos ciclos o unas etapas que atraviesa durante su vida que afectan directamente esa nutrición y que, digamos, no siempre va a ser la más óptima, por decirlo de alguna manera. Entonces, en sí las etapas por las que atraviesa la planta pueden ser tres y con una cuarta que podría ser una superposición de ambas, como en fases principales. Entonces tenemos una fase principal que es una fase vegetativa, que es cuando la planta empieza a crecer, empieza a desarrollarse, digamos, en sus estructuras, en estructuras no reproductivas. Entonces desarrolla lo que son hojas, ramas, su tronco, el sistema radicular, o sea, las raíces, etcétera. ¿Cierto? Esa fase, a su vez, en sus inicios consta de tres etapas. Entonces, que se considera desde que germina la semillita de café. Luego hay otra consideración que es cuando ya la planta está en almácigo, o sea, cuando ya ha germinado y ha crecido un poco. Y la última es cuando ya la planta está cerca o ha ocurrido su primera floración y se siembra en su lugar definitivo. ¿Cierto? Entre esas tres etapas se define la primera fase vegetativa. Luego, inmediatamente empieza la floración, viene la fase reproductiva. Entonces ya ahí, a partir de las flores que ya fueron polinizadas, la planta empieza a formar el fruto, lo que sería el fruto, ¿cierto? Entonces empieza ya todo el metabolismo de la planta se va hacia enriquecer ese fruto, a enviarle un montón de nutrientes, azúcares, minerales, sales, etcétera, y digamos a formarlo y a llevarlo al estado de maduración, que ya es cuando el fruto está como en su máximo punto de dulzor. Ya después viene una tercera fase, luego de que pasa la, digamos, entre comillas, la fase reproductiva, viene una tercera fase y es básicamente gran parte de la vida de la planta de café, que es una simultaneidad entre la fase vegetativa y la fase reproductiva. Es decir, durante todo el resto de su ciclo de vida, el cafeto va a estar produciendo estructuras como hojas, ramas, reforzando sus raíces, etcétera, y también va a estar produciendo. Entonces va a estar incentivando la producción de flores y asimismo la producción de sus frutos. Por último, viene la fase de senescencia, que en términos, digamos, botánicos, la senescencia es como ya la muerte de la planta. Entonces ya la planta llega a su máximo pico de producción, que se alcanza alrededor de los 6 a 8 años después de que se ha sembrado. O sea, es cuando la planta es lo más productiva posible. Y a partir de ese punto, la planta paulatinamente empieza a bajar sus niveles de productividad hasta que llega más o menos 20, 25 años, dependiendo pues como del ambiente donde se encuentre, en donde ya la producción que da la planta no es rentable, no se considera rentable. Entonces esa sería como la fase de senescencia, ya no produce tantos frutos, ya la producción de sus estructuras, hojas, ramas, raíces no es tan fuerte, no están tan bien desarrolladas, entonces eso indica que la planta ya va en declive. Listo. Entonces ya de ahí, eh, al entender eso, ya podemos pasar a entender en sí la parte del fruto. ¿Vas a decir algo, José? Ahí entonces empezamos a ver que así como la planta tiene un desarrollo, el fruto hace parte de ese desarrollo de la planta del café. De hecho, el fruto es importante hago énfasis y refuerzo en lo que estabas diciendo hace un momento, que es ayudar a la parte reproductiva de la misma planta, porque por medio del fruto es que vamos a después sacar cepas nuevas de estas plantas. Entonces vamos a ver que los frutos también tienen un ciclo de vida en el que vamos a entender los secretos, digámoslo así, o la fuerza de todo el
de toda la recolección o de todo el proceso de recolección radica en el conocimiento de este recorrido. Entonces vamos a ver que aquí tenemos una gráfica en donde tenemos peso contra los días después de la floración. Se cree que inmediatamente termina la floración, empieza a brotar el fruto en el lugar donde estaba la flor. La cuestión es que no para todas las flores es igual. No todas las flores van a dar un fruto perfecto y no van a dar fruto, mejor dicho, porque algunas van a abortar. Entonces vamos a ver que una vez una flor que esté dispuesta para dar fruto empieza un ciclo en el que empieza a crecer este fruto con un peso que arranca siendo mínimo entre unos 0.2 gramos, ¿sí? A los primeros 15 días hasta llegar más o menos a los 1.8 o 2 gramos en los 240 días después de la floración, ¿sí? Ahí es donde tendríamos como la máxima expresión del fruto del café y ahí es donde tendríamos un punto óptimo de maduración en este caso. Ya vimos que, por ejemplo, hallar estos resultados o conocer absolutamente todo el funcionamiento de una finca en son a la parte de cosecha específicamente, va a considerar en mejorar directamente todos los procesos que van detrás de la cosecha. Entonces, ahí es muy importante venir a entender esa parte para, como decía, venir a mejorar todos los procesos que seguían ahí detrás. Entonces, pues bueno, aquí podemos observar levemente el grado de maduración de un fruto de café que arranca siendo completamente verde. Y aquí tenemos pues muy detalladamente en qué consiste tanto su peso como su cantidad de materia disuelta, lo que llamamos grados Brix, y, y su evolución, ¿no? Obviamente, porque pues ahí podemos ver así brevemente que esta evolución nos va llevando hacia un tono cada vez más rojizo, hablando de los varietales que son de color rojo. Y vamos a ver un incremento considerable en grados Brix. Hay varietales que llegan a estar a los 26, 27, 28 grados Brix, como ha pasado de pronto con algunos Bourbon que pueden estar a los 30 grados Brix, que son casos como excepcionales. Y eso es como el máximo que da. Entonces aquí podemos ver desde que comienza el grano a estar en el estado pintón, que en Colombia le llamamos pintón a eso que es antes de estar maduro, ¿sí? Es un estado biche o antes de estar maduro. Ya después vamos a ver el maduro y empezamos a ver los sobremaduros y secos, que este tipo de grano también es importante recolectarlo, ya sabemos, por también control de plagas dentro de las fincas, porque los granos sobremaduros y los granos secos son excelentes hoteles para la broca y proliferan, de hecho, o facilitan la reproducción de la broca. Aquí volvemos a ver el, el estado de grano verde al pintón y cómo finaliza de nuevo de maduro al seco, ¿sí? Ahí es donde podemos ver, por ejemplo, una granulometría promedio que no podemos ver cuando está el grano completamente antes de maduro o inmaduro. Aquí vemos que no sube de malla 16, malla 17 máximo, o sea, en tamaño de grano. Y aquí ya vemos, por ejemplo, algo importante es que ya podemos obtener mallas 17 y superiores cuando los granos están plenamente maduros, dependiendo del varietal, ¿no? Si hablamos de variedades que nos dan un grano mucho más pequeño, pues vamos a tener obviamente granos mucho más pequeños. Bueno, eso en cuanto a lo que es la maduración del fruto como tal. Entonces, ahora vamos a ver qué son los grados Brix. Listo. Si querés ponerlo entonces en la otra, por favor, José. Eso. José, Entonces, tengo una duda, dale. ¿te las puedo decir? El tema de los 7 años de la producción, ¿no? Como el tipo de producción, es ese es un término general, porque lo que yo entendía era que el geisha, por ejemplo, él tenía como que se estabilizaba, o lo que se dice, que puede estar mal, que era a los 15 años. Sí, o Como sea, que eso depende mucho en cuanto a varietales, de en sí la genética misma del varietal.
y del lugar o del medio ambiente en donde se encuentre sembrado. Entonces, como generalmente los geishas de alta calidad principalmente se siembran a alturas tan altas, el desarrollo de la planta siempre va a ser un poco más lento e inclusive su maduración. Entonces, eso puede, digamos, alargar esa curva para ese varietal, por decirlo de cierta manera. Claro. Ya ese tiempo de entre 6 y 8 años es más o menos un promedio de la gran mayoría de variedades, digamos, de variedades productivas, no tanto como estos varietales exóticos. Ujú. Oye, y otra pregunta como para que sigan. Hablaron de la nutrición, como cuál es la nutrición óptima, como obviamente en términos generales, de un cafeto, como cuáles son los nutrientes que más importa que tenga la tierra para... ¿Hay alguna medida, algún estándar o eso es muy variable? Eso es muy variable, o sea, lo que hay que hacer ahí primero es analizar el suelo y ya de ahí, después de ese análisis, básicamente los nutrientes que se buscan en términos de siembra agrícola en general son compuestos de nitrógeno, potasio, Y fósforo. algo de calcio, fósforo. El Mm. fósforo le ayuda mucho a las plantas al proceso de fotosíntesis. Entonces ya es dependiendo como de ese balance químico si se requiere abonar o no. O sea, ya habría que hacer un estudio como por planta ya muy específico, por planta y terreno, a ver cuál es la necesidad nutricional de esa planta. Claro, claro, claro. ¿Sí? Ujú. Entonces, Dale, dale. aquí, hola, Dime, dime. no, ya pensé que ibas a decir otra cosa. Mm. No realmente. Ah, sí, perdóname. Último. Dale. Cuando hablaron del fruto, del cafeto, o sea, del café, hablan que la relación peso-maduración existe, es decir, a mayor peso, mayor maduración, llegando hasta los 2 gramos aprox del fruto. De la semilla. Pero, sí, de la semilla, perdón. Ujú. Eh, pero si yo, o sea, si yo tengo un grano seco o sobremaduro, ese peso debería bajar. Correcto. Sí, Así O sea, es. tiene esa lógica. Ya. Así es. Y lo que, Una vez lo que se estima es llegado, que sean 2 gramos. ¿Mm? una vez llegado a punto máximo de maduración, las cosas empiezan a disminuir. Tanto la masa del mismo fruto como también grados Brix. Los grados Brix empiezan a descender. Y eso debido a varios factores. Uno de ellos es simplemente la cantidad de levaduras que puede contener el grano de café o bacterias que pueden disponer del azúcar que tiene el ujú, grano. Y eso va a hacer reducir la lectura de masa disuelta en el mismo fruto. Entonces, por eso, fácilmente en las gráficas que analizamos de maduración, vemos que hay un pico de elevación y que llega maduro, de pronto eleva un poco más, ya en sobremaduro empieza a descender y uno dice, pero ¿por Claro. qué se están perdiendo los grados Brix? ¿Y por qué se está perdiendo la masa? Es justamente por eso, porque el fruto ya está pasando a un estado de descomposición, está en esa fase primaria de descomposición. exacto. Claro, O claro. sea, ya ahí empieza a darse como un proceso de fermentación natural como en la misma planta. Entonces ya de acuerdo a eso se va degradando materia y por eso es que se presenta pues como ese descenso en el peso, como lo que ocurre ahí. Así es. Ok. Listo, entonces ya precisamente hablando de nutrición es que vienen los grados Brix. Entonces los grados Brix es una medida que se usa para conocer cuánta materia seca hay disuelta en determinada solución. En la agricultura se usa mucho porque digamos que un gran porcentaje de esa materia seca es azúcar. Entonces ahí hay que hacer un paréntesis muy importante porque mucha gente asocia a que la lectura de los grados Brix es 100% azúcar y eso no es cierto. Mm, O sea, el azúcar es un componente solamente de la materia seca que puede estar en mayor o menor medida que los otros, pero solo es un componente, ¿cierto? entiendo. Entonces, ¿qué nos indica una lectura de grados Brix? ¿Qué tantos nutrientes tiene el fruto, por ejemplo, en este caso? O sea, es saber con una medida, con una escala, qué tan nutridos están los frutos. Y eso muchas veces, en muchas ocasiones, es un
Es un criterio que determina cuándo es el momento de recolectar ciertas variedades o ciertos granos de café, dependiendo pues como a procesos que ya tengan estandarizados. Entonces, como se entienden los grados Brix, si por ejemplo tú mides con el aparatico que está acá en la presentación, que es un ¿Ya? refractómetro, si tú mides con él y ves que te marca, no sé, 20 grados Brix, significa que hay 20 gramos de materia seca diluidos en 100 gramos de solución. O sea, hay 20 gramos de materia seca en 100 gramos de solución. Esos serían los grados Brix, ¿sí? Y se miden con ayuda de precisamente un refractómetro. Entonces lo que hace el refractómetro es que en función a la cantidad de materia seca, que recordemos que puede incluir azúcares, incluye sales minerales del suelo, entre otros nutrientes, de acuerdo a esa cantidad va a refractar la luz, o sea, va a doblar la luz, por decirlo así. Ujú. Y entre más la doble o menos la doble, indicará que está mayor nutrido o con menor nutrición. Esa es más o menos la interpretación que se hace con los grados Brix. En otros campos de la agricultura se usa mucho también para conocer en sí cuál es el estado de nutrición en que se encuentra la planta. No el fruto, sino la planta. Entonces, por ejemplo, se puede coger savia de la planta, medirla Ujú. con el refractómetro y de esa manera conocer qué nutrientes tiene la planta y tomar decisiones en cuanto al manejo del cultivo, por ejemplo, ¿cierto? Pero digamos que en café, para lo que más se usa es como para ese criterio. O sea, empíricamente, a mayor grados Brix, mayor azúcar y es el punto a recolectar. Y eso es lo que buscan muchos productores a la hora pues, de producir café, principalmente especiales. ¿Por qué? Porque un grano, una cereza, perdón, que tenga esa cantidad de nutrientes, significa que tiene muchos precursores disponibles, ¿cierto? Y es con esos precursores que finalmente podemos lograr eh, sabores muy buenos en los procesos de fermentación y en los procesos de tostión que vienen posteriormente. Entonces, si esos precursores de raíz, o sea, desde el origen, ya vienen bien formados, los demás procesos van a ir pues de manera óptima, ¿cierto? Claro. Caso contrario, si por ejemplo, como hablábamos ahorita, si tenemos un grano pintón o un grano sobremaduro, donde en el primer caso no hay suficientes precursores, entonces en la fermentación no va a ocurrir mucho. O sea, no van a ocurrir degradaciones, ni oxidaciones, ni la cantidad de procesos que deberían ocurrir. Y por el contrario, en la materia seca tampoco, porque ya los que habían están en proceso de descomposición o de senescencia. Entonces ahí tampoco hay buena materia de calidad para que se puedan llevar a cabo procesos posteriores. Entonces de ahí es como la importancia que se tiene con la medición de los grados Brix. O sea, como para usarlo como un criterio un poco más objetivo que solamente el color. Sí. ¿Por qué? Porque De muchas hecho, veces el color no dice mucho. ujú. De hecho es una práctica que se ha llevado a cabo casi que toda la vida cafetera en los países productores del mundo y es fiarnos completamente del color y eso incurre en algunas fallas, de hecho masivas, como estaba pasando en los años 2008 en adelante, 2009 en adelante, con la variedad Castillo, que pues es un cuento viejo, pero pues es digno de analizar, que siempre se pensaba que el Castillo iba a ser así de astringente, así de taza plana, así un café que no tenía mucha expresividad. Cuando en el 2010 se dieron cuenta, 2011 más o menos, se empezaron a dar cuenta que el punto óptimo de recolección, de hecho, Cenicafé publica que el punto óptimo de recolección del castillo es mucho más alto en cuanto a color, o sea, hace un color mucho más oscuro que el rojo vivo que da el varietal rojo. Resulta que el castillo se debe o se debería recolectar en un color un poco más oscuro.
lo que llamarían los caficultores normalmente recolectar en color uva. Y aún así no estaría sobremaduro, estaría apenas madurando, que es algo que le pasa pues a este tipo de variedades. Por ejemplo, los que tienen problemas de pigmentación, los que llaman Borbón rosado y variedades rosadas. Lo que sucede acá es que el grano arranca de un color blanco débil y empieza a tomar una tonalidad roja y te puedes quedar esperando un montón de tiempo a que el grano se coloree totalmente rojo y eso no va a pasar. No tiene una correcta asimilación fotosintética este tipo de planta y es por eso que da ese color en el varietal. Es toda una mezcla de la experiencia que se tiene en las fincas, de la experiencia que se ha recolectado, más la tecnología y la recolección de datos, que eso sí, un aparatico de esto es tan simple, le permite a uno recolectar datos para conocer el día en el que se obtiene el mayor punto de maduración de un cultivo, de una cuadra o de un lote, microlote o como lo quieran hacer. Y está completamente demostrado de que así es como se puede preservar el proceso de recolección de una manera mucho más exacta, digámoslo así, para que, para que no incurramos en fallas de sabor al final, que es que en últimas la recolección sirve para eso, para modular sabor. Es como el primer modulador de sabor que tenemos del proceso de beneficio, respectando a eso, porque si hablamos de antes, pues yo también puedo elegir sabor al elegir la variedad, al elegir el terreno, al elegir los nutrientes, claro que sí, pero me va a dar lo mismo porque yo puedo tener un super bourbon o un super geisha y igual, si yo no le hago un correcto proceso de recolección y correcto proceso de beneficio, es muy posible que no sea tan expresivo. Es muy posible que esa taza se note un poco más apagada, más tímida. Entonces es una Oye, conexión de todas. Dime. claro. Tengo dos preguntas. Dime. La primera, en algún momento, yo en verdad sobre grado Brix nunca he entendido mucho, Ujú. em, hablaban de que si tenían muchos grados Brix era porque se había sobrefermentado. ¿Eso es cierto o cómo se analiza esa información? Un grano sobremaduro, no que esté seco, no que esté deshidratado, sino sobremaduro, eh, los grados Brix van a ser mayores, ya entran a disminuir, o esa frase está mal, como, no es cierta, como otro Mm, mito del café José 2.0, puede ser de hecho 3.4.0. un tema para los mitos estos. A ver, si se entiende que el punto óptimo o máximo de maduración es obtener la máxima cantidad de grados Brix, quiere decir que con la mínima disminución de ese punto ya hay sobremadurez. Es decir, si tu cultivo llegó a los 200 y tantos días con una medición de 28 grados Brix, pero al siguiente día dio 27.8, quiere decir que el correcto momento de recolección era el día antes, ¿sí? Claro. O horas después, eso puede suceder también, en horas puede variar, que también se ha visto. No es que entre un minuto y otro vaya a ser un cambio drástico, pero sí en una jornada de 6 horas puede haber un cambio de grados Brix, eso sí. Y es justamente eso lo que uno debería aclarar. El punto más alto de medición de grados Brix es el punto óptimo de maduración. De ahí en adelante vamos a ver es una reducción del azúcar o reducción de masa total que se pueda disolver. Y esta se va a manifestar en una medición más pequeña de grados Brix. Asimismo, pues vamos a tener una sobremadurez que no es incorrecta, también lo puedo aclarar porque no es que estoy diciendo que los granos que sean sobremaduros estén mal. No, no siempre. Hay técnicas o hay caficultores que aplican técnicas de recolectar sobremaduros para obtener unas tazas que vengan con unas leves fermentaciones que ya vienen directamente desde la cereza. Otros Ujú. lo optan por hacerlo después, que es recolectar y fermentar en la cereza antes de despulpar. Pero pues bueno, eso es como lo importante de conocer este paso tan dramático que es la recolección. Y es uno de los pasos más descuidados en la mayoría de países productivos. Pero ¿por qué? También se entiende. Lo digo descuidados, pero no siendo despectivo con el asunto porque es una labor muy, muy difícil, Claro. empezando por ahí.
Empezando que recolectar café es muy difícil. Casi que a los caficultores que les tocan esas laderas y en esas faldas, les toca casi que anclarse de los árboles para no caerse, porque así Sí, es. Ahora también tienen que recolectar el fruto en el color y en la madurez precisa que debe ser. Es una locura. Entonces, como es una labor tan manual, también se cometen muchos errores y es normal. Hay muchas causas para esto. Una es la dificultad, otra es el, la capacitación también, porque pues un recolector que únicamente está sacando granos pintones, pues no va a claro. funcionar. Es así. Y un recolector que únicamente está recolectando maduros, pero me está dejando los sobremaduros también pegados en la mata. No funciona tampoco. Hay que recolectar todo ese tipo de masa, de porque ya grano. sabemos Claro. que el repaso también, el repaso en una cuadra de café, va a disminuir el brote de broca, ¿sí? En ese caso, Ujú. es que sirve para muchas cosas. Y a partir de ahí es como tenemos una mejora constante en el procesamiento del beneficio. Entonces, bueno, hay una gran diferencia y que acá podemos hacer énfasis, es que los grados BRICS son, pues ya Víctor lo aclaró y puedo hacer ahí hincapié, es que no son la cantidad de azúcar finita de un grano, sino más bien es la cantidad de masa, ¿sí? Que está disponible a ser disuelta en una cantidad determinada de agua, en este caso. Ujú. Pero hay otra definición que también a veces nos confunde porque es como BRICS y TDS, ¿no? Sólidos totales disueltos. Ya para este Ujú. caso, los sólidos totales disueltos, y bueno, puse el ejemplo de un refractómetro con café preparado, porque es como más los conocemos, pero también sépase que un fruto de café tiene unos TDS, que son sólidos que se pueden disolver en agua o sólidos que ya están disueltos en agua en ese caso. Esa es la medición de sólidos totales disueltos en agua, que es distinto a la masa que está disponible, que es lo que llamamos grados BRICS en este caso. Ahora, por medio de TDS podemos hallar la concentración de un soluto disuelto en, un, en un solvente. En este caso sería el agua específicamente. Y los frutos de café también tienen una gran cantidad de agua que transporta, bueno, que contiene unos sólidos que ya están disueltos allí. Entonces es como una mezcla de ambas cosas, pero lo que más se utiliza o lo más mecánico para poder controlar recolección muy bien son los grados BRICS en este caso. Solo que sí al Claro. principio uno tiende como a confundirlos bastante. Sí, yo les quería preguntar, bueno, tal vez me estoy adelantando a otras clases, pero cuando uno ocupa estos refractómetros, no sé si es el típico, el que tenía Cristian Raigosa allá, cuando yo Ujú. fui. Es Ya, parecido, ese sí. sí, es parecido, te sale, y que es el que yo tengo en verdad, no sé dónde, por ahí está. Debe Que te ser el mide Atago. el Atago que te mide TDS Ujú. Y y BRICS. grados BRICS. ¿Por qué te mide los dos? O sea, ese grado BRICS no es el mismo grado BRICS de la planta, claramente, pero te mide los nutrientes. ¿Qué te mide? No, lo que pasa es que ahí está midiendo la cantidad de masa Ajá. que se puede disolver. En este caso, la conversión es, como lo estaba explicando Víctor hace un momento, por ejemplo, si te marca 30 grados BRICS, es ¿Mm? 30 gramos en 100 gramos de agua. Claro, Es una unidad de medida distinta. En cambio, sólidos totales disueltos me habla de un porcentaje. Me habla de claro. un porcentaje que está siendo disuelto de, en este caso, de café preparado en una cantidad de agua. Eso es lo que llamamos fuerza, pues, en la jerga del Sí. barista. Eso es lo que llamamos, pues, concentración. Oye, solamente para poder seguir avanzando. Entonces, los grados BRICS son como agrícolamente hablando, la cantidad de nutrientes que pueden haber, que no solamente van a ser azúcares, Ujú. claramente hay parte de ello y que se utilizan básicamente para ver el grado de maduración y cuándo se deben sacar, y que también es como la cantidad de masa que se podría llegar a disolver en agua versus los TDS, que es la masa que es, perdóname, que los TDS que son los sólidos ya disueltos en el agua, Ujú. sea café o sea el líquido de la fruta. ¿Estoy Exactamente. clara con lo...? Ya.
Es Ya, para no confundir. según el ojo que lo mire. O bueno, o Claro, la unidad de medida que también necesites también, Ujú. claro. ¿sí? Entonces, bueno, esa era como la aclaración. Sí, Em, sí era para poder seguir. y con esa aclaración damos ahí un cierre a este tema que es muy importante, de hecho, para poder empezar a entender por dónde se modula el sabor. Y para que sepas que esta clase próximamente va a estar colgada en nuestra página de Patreon, ¿sí? Tenemos una página de Patreon Eso. para que después la puedas consultar por ahí. Ujú. Y después te mando las instrucciones de cómo funciona, de cómo puedes entrar a consultar, de cómo puedes entrar a participar en Patreon también. Bueno, Claro. y aquí está también la bibliografía de donde obtuvimos la información. Y eso es. Entonces, ahora sí podemos empezar con la fase de discusión.